No estamos aquí para que la vida nos pase, sino para responderle a la vida. Bienvenidos, bienvenidas a Pulso Existencial, un espacio para dejar de sobrevivir y a empezar a existir. Mi nombre es Amurabi y mi sentido del momento es acompañarte a encontrar ese para qué que le dé peso a tu semana. Y yo soy Lucero, convencida de que incluso en el vacío más profundo siempre hay una semilla de sentido esperando a ser descubierta. Bueno, pues muy bien. Bienvenida también aquí, Lucero, una vez más. Ya estamos juntos en este tercer episodio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar de vuelta. Sí, bueno, ya próximo con dos fechas pues importantes. Primera, la fecha de que viene el cumpleaños de Víctor Frank, creo que es su 120 aniversario, ya el día jueves. Y bueno, el día siguiente tenemos por ahí incluso un evento en Semael, que es el cumpleaños de Alfred Langley. ¿Qué te parece, Lucero? Sí, no, pues muy bien, ¿no? Como decíamos la otra vez, esas casualidades de la vida, que sean sus cumpleaños tan cerca y pues sí, ¿no? Ujú. Como que no dejarlo pasar desapercibido. Así es, pues bueno, ya nos verán por ahí con las actividades que estamos haciendo, con por parte de Semael, con el aniversario de Víctor Frankl y también el cumpleaños de Alfred Langley. Pero bueno, vamos a regresar nosotros a hablar de la biografía y precisamente la sesión pasada les comentaba, nos quedábamos entrando a una época, pues tal vez de lo más triste que pueda vivir un ser humano y justo, pues ya en vísperas, ¿verdad?, de entrar también a los campos de concentración. Por ahí, no sé, Lucero, si nos quieras recordar un poquito o comentar, ¿no? Lo que ya estábamos indicando. Ujú. Sí, pues nos quedamos en que él había solicitado la visa, se la dieron ya pues unos años después, como por ahí de septiembre del 41, y decidió no irse, decidió no usar la visa, no mudarse a Estados Unidos, y unos meses después, en diciembre, se casa con su primera esposa, con la enfermera Tilly, y para septiembre de 1942 es que a él lo deportan, a él y al resto de su familia, los que todavía estaban en libertad, los deportan a un campo de concentración, incluyendo a su esposa de tan poco tiempo y a sus padres, ¿no? Su hermana ya se había, en ese entonces ella sí se había mudado, se había ido a vivir a Australia y su hermano y su cuñada, la esposa de su hermano, ya estaban en Auschwitz para ese entonces. Entonces en eso nos quedamos y lo último que dijimos es que entre 1942, que fue la primera vez que lo deportaron, hasta 1945, estuvo en 4 campos de concentración. Y tenemos esta historia y esta época biográfica, tenemos registro de toda esta época de primera mano en su libro más famoso, que es El hombre en busca de sentido. Pero para que ese libro tomara forma y llegara a ser lo que es, ese también fue un recorrido, ¿no? No solo, o sea, no solo fue el tiempo en el que estuvo ahí, todas sus experiencias, sino el libro mismo para tomar forma tuvo un largo camino por recorrer, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por eso. Primero, así como un resumen o como un, pues sí, ¿no? Como que a grandes rasgos, ¿qué pasó en esos años? Pues él fue el único sobreviviente de su familia y para sobrevivir, pues se apoyó en varios aspectos. Él le da mucha importancia al amor y él afirma que sentir el amor por su familia era lo que le daba fuerza para luchar cada día, aun cuando él no sabía si ellos seguían vivos, ¿no? Él seguía pensando mucho en su esposa, que era muy joven, que pues estaban técnicamente recién casados, y él trataba de aguantar por ella, aunque ni siquiera sabía si estaba viva, ¿no? Pero él también dice que entre los demás prisioneros empezaron pues, a encontrar como pequeños placeres, como ver el atardecer en el bosque cuando los llevaban de un campo a otro para hacer trabajos físicos muy fuertes. Esas pequeñas cosas como ver el bosque, como ver la salida o la puesta del sol, le daba sentido al día, ¿no?
Y también con dificultades, pero había un poco de sentido del humor. Lograban reírse, lograban contar chistes entre ellos a pesar del momento en el que estaban pasando, las condiciones en las que estaban viviendo. Y la mayoría de los que sobrevivieron utilizaban el pasado no para quedarse en él, sino para poder soportar la pobreza espiritual y de experiencias del aquí y el ahora. Entonces, lo que ellos hacían era enriquecerse con vivencias anteriores, ¿no? Con sus memorias, con las cosas que ya habían experimentado. También generalmente se ponían a orar, a veces oraban en grupo o solos, cantaban salmos en hebreo, un poco como a escondidas, ¿no? Y algo importante era que también, o sea, apreciaban mucho, era como muy importante para ellos los momentos de soledad que podían llegar a tener, porque pues vivían en hacinamiento, ¿no? Claro. Básicamente. Mm. Entonces, era importante también buscar momentos de soledad donde podían como sentir que recuperaban un poco de su intimidad y su privacidad, ¿no? Este es así como que una, un resumen o un, básicamente es una experiencia muy corta de qué Ujú. es lo que son estos años y lo que aprendimos con el libro del hombre en busca de sentido. Claro, con lo que vas diciendo, Lucero, me llegan dos cosas principalmente, ¿no? O sea, lo primero con esto que dices, pues ver las puestas de sol, sí, poder disfrutar algunos momentos con cosas muy pequeñitas, ¿no? Me recuerda a lo mejor pues, cosas como de repente en la pandemia, ¿no? El no poder salir tal vez de casa, los que sí nos encerramos, ¿sí? O las personas que perdieron su trabajo, todo esto, pues después Ujú, volver a tener esas posibilidades, pues por supuesto que se vuelve, vemos lo valioso que son, porque en la cotidianidad muchas veces dejamos de ver cosas que son muy importantes, pero como son ujú, cotidianas, pareciera que les perdemos el valor o el sentido, ¿no? Entonces, estas privaciones que tuvieron les hacía, creo que ver, resaltar la importancia de lo que sí hay, ¿no? Como tan solo la puesta del sol, como decías, o un paisaje lindo que nos despeja, que permite a lo mejor respirar, contactar con un espacio diferente de posibilidad, de fuerza. Y bueno, esto en la parte externa, pero en la parte interna voy entendiendo, había un refugio interior en muchos de estos prisioneros, ¿no? La ujú, parte de orar, la parte de tener un espacio para uno mismo, de pensar en la familia, de pensar en las cosas buenas que han vivido, son cosas que nos refugian, ¿no? En momentos de dificultad y que una vez que podamos contactar con eso es nuestro y siempre va a ser nuestro y siempre va a estar ahí para que podamos refugiarnos en eso cuando las cosas también están difíciles, ¿no? Y lo digo aquí como un refugio para llegar a ello y no para quedarnos ahí, porque hay que salir, había que salir, enfrentar la vida, pero justamente ahí es donde vemos esta parte de la espiritualidad, ¿no? Una parte de contacto muy profundo con los valores que ya se han forjado, ya se han tenido y que Víctor Frank lo dice, una vez que es nuestro o una vez que ha sido para siempre, ¿no? Entonces, ujú. me viene todo esto que nos enseña él con su propia experiencia, ¿no? Eh, pero bueno, tú decías, el libro también tuvo sus dificultades, pero no sé si quieras que vayamos un poquito como a mencionar un poquito más de las fechas y cómo llegan las vivencias de los campos de concentración. Sí, como un par de eventos específicos durante estos años que fueron como muy importantes. Por ejemplo, el 13 de febrero de 1943 es cuando muere su padre en Theresienstadt a los 82 años. A él no lo llevaron a los campos de concentración y de trabajo más crueles, ¿no? Como Auschwitz. Él estaba en uno de los, era más como un tipo gueto, y ahí es donde el padre falleció. Eh, es hasta octubre de 1944 donde a él ya, ahora sí lo separan de su madre porque a Víctor Frankl lo trasladan a Auschwitz con Tilly, con su esposa,
y de ahí lo llevan a los campos filiales de Dachau, que fue Kaufering 3 y Turkheim, que eran más de trabajo porque estaba joven, ¿no? Todavía estaba en condiciones de estar trabajando. Por eso es que terminó en tantos campos, ¿no? Y a veces era de llevarlos nada más por el día, no era como que era el campo en el que estaban, sino era como el campo de trabajo y regresaban a dormir en las barracas de los otros. Eh, el 23 de octubre, o sea, él lo transfieren en octubre de 1944 a Auschwitz. Y para ese mismo mes, el día 23, a su madre la trasladan a Auschwitz, pero ella muere inmediatamente en la cámara de gas, porque como él nos explica más tarde, eso, pues ese era la manera, ¿no? Del ingreso. Ponían a todos en dos filas. Una fila era para trabajar y otra fila era para la cámara de gas. Entonces, obviamente, a la mamá la pusieron en la fila de la cámara de gas porque pues ya era una mujer mayor, ¿no? Ya no podía trabajar, entonces su madre murió en octubre de 1943. Su esposa murió hasta abril de 1945 en el campo de Bergen-Belsen, que era otro de los campos de exterminio, lo cual siempre era lo que decíamos el episodio pasado, me parece muy triste porque estaba tan cerca de la liberación, porque fue en ese mismo mes, el 27 de abril de 1945, que el campo en el que estaba él, Víctor Frankl, que era Turkheim en ese entonces, fue liberado. Fue para abril que se empezaron a liberar los campos, porque ya fue cuando la guerra en Europa se terminó. La guerra siguió en el Pacífico, en Japón, hasta agosto, me parece. Fue en agosto donde en septiembre ya se firma el armisticio, pero por ejemplo es en agosto cuando se tiran las bombas nucleares. Pero en el frente de Europa, la guerra se acaba en abril, ya para principios de mayo ya la guerra es un hecho terminado. Entonces, desafortunadamente, Tilly muere ya al final, parecido a Ana Frank, que también muere ya casi al final Ah, cuando llevan a liberar los campos. Y fue así como el 27 de abril de 1945, él es ya por fin puesto en libertad, pero también, como todo en la vida y todo en la historia de Víctor Franklin, no fue algo así como que tan, no fue tan directo, llegaron los aliados, abrieron las puertas y salgan todos, sino que la manera en que fueron liberando los campos y fueron sacando a todos los prisioneros era así como que distintos, les mandaban camionetas de rescate, ¿no? Entonces, como eran muchos prisioneros, a pesar de tantos que habían muerto, los metían en ciertas camionetas y se los llevaban, ¿no? Entonces, cuando a él ya le tocaba, era una camioneta de rescate suizo, la que se supone que se lo iba a llevar. Y entonces él ya casi estaba, ya casi era su turno cuando cerraron las puertas, ya no cabía más gente. Entonces él no subió y pues esperó. Y fueron varias horas. Y ahí se quedó esperando con los pocos que quedaban, a ver a qué horas llegaba la próxima camioneta que los iba a liberar. Y cuando por fin llegó la camioneta, se dan cuenta que la otra camioneta, la que se había llevado a todos, de que él se quedó justo afuera, había sido un rescate falso. O sea, era todavía una camioneta alemana y esa camioneta se había llevado a todos esos prisioneros ujú. a ejecutarlos. Entonces, pues casualidad o no sé, o sea, no sabemos cómo pasó, pero justamente le cerraron la puerta enfrente de lo que parecía la libertad y en realidad era la muerte, ¿no? Ah, Entonces, esa cosas. fue la última experiencia que también le costó trabajo superarla, ¿no? Sí, con condiciones, momentos que definen mucho de nosotros sin que a lo mejor ahí podamos realmente haber hecho una decisión consciente o haber elegido, pero que van llevando nuestra vida a diferentes caminos, ¿verdad? Ujú, Por ahí un poquito, cuando mencionas que se los llevan a él también, a su esposa, eh, a Auschwitz, porque, bueno, si no mal recuerdo, ahí en el libro de lo que no está escrito en mis libros, recuerdo un poco que su esposa no se iba a ir en el tren, ¿no? O sea, más bien fue verlo a él y ella se quiso ir con él, ¿no? Aunque después lo separan. Y entonces cuando lo separan, Víctor Frank le dice, haz lo que tú necesites hacer,
para mantenerte viva, ¿no? Incluso no te preocupes como porque nosotros pues estemos casados, ¿no? Yo lo estoy resumiendo en mis palabras, pero recuerdo que ahí Víctor Frank dice, yo no me quería sentir culpable de que ella le pasara algo por cumplir con, con lo que a lo mejor nosotros ya habíamos pues tenido de acuerdo de matrimonio, ¿no? Entonces, se puede leer de diferentes formas, pero creo que al final de cuentas sí, por un lado es yo no quiero sentir la responsabilidad de tu vida, ¿no? Pero tampoco quiero que te pase nada, ¿no? O sea, es como no, no te preocupes por mí. Ahí siento que en cierta medida se está dando esa libertad, porque por supuesto que existían esos contextos donde sobre todo a las mujeres, pues bueno, había violaciones, ¿no? Había todas estas partes en general, bueno, ya la violación es lo máximo a lo mejor del abuso sexual, pero había abusos sexuales de diferentes tipos, pero también eran muchas veces formas en que las mujeres pues podían no salvar su vida efectivamente, porque no sabíamos si después iban a tener que enfrentar esas condiciones, pero al menos de momento, por eso no las iban a matar, ¿no? Esto ya se sabía, entonces Víctor Frank le dice a ella que, bueno, pues tiene que hacer lo que se necesite hacer para sobrevivir, ¿no? Eh, lo cual pues es una parte donde vemos que están entendiendo que de momento el sentido tal vez es eh, mantenerse vivos. Eso es lo que se requiere hacer, eso es la tarea que se está poniendo en esa situación, ¿no? Tal vez no hay más que hacer, no se puede hacer más. Eso es lo que toca ahorita. Después, bueno, después ya vemos, pero ahorita es primero la vida porque entonces ahí tendremos más posibilidades. No, no sé, Lucero, si ahí Sí. más quería mencionar esto, pero entiendo que estás diciendo lo de las fechas. ¿Quieres comentar algo más? No, esa fue lo último ya. Ya llegamos a la liberación y pues sí, es, es cierto, ¿no? A veces hablábamos la vez pasada de tomar las decisiones con sentimiento, ¿no? Pero a veces las opciones son pocas y se tiene que hacer lo que se puede con esas pocas opciones. Y pues sí, ¿no? Se vivía, en el campo de concentración se vivían todo tipo de violencias, todo tipo de vejaciones. Y a veces sí había manera como de permitir algún tipo de violencia a cambio de algún tipo de ventaja, ¿no? O De beneficio, de de momento. beneficio, ¿no? Porque, por ejemplo, Ujú. también había prisioneros que se volvían como hasta cierto punto guardias, Los ¿no? Como que capos. también los Ujú, capos mantenían el orden ujú. y ellos también fueron los que sobrevivieron. Y en parte a eso se refería Víctor Frank cuando decía que los mejores de entre ellos se quedaron, ¿no? Los que nunca, como que nunca fueron en contra de sus propios principios o algo así, ¿no? Pero también ahí viene otra decisión, el principio de la vida, ¿no? O sea, no, y es otra vez, es llevar como que la libertad humana y la voluntad hasta sus últimas consecuencias, sobre todo cuando la voluntad en sí y la libertad está tan limitada, ¿no? Sí, decisiones, ahora sí que desde afuera podemos juzgar y decir, bueno, está mal que hagas esto o que vayas en contra de tus Ujú, principios. Y bueno, en cierta medida Frank tiene razón, ¿no? Es decir, a lo mejor hubo gente que se sostuvo en esos principios, pero también vemos en esas condiciones y no sabemos si en el fondo era, pues lo hago por salvar mi vida y hay un valor ahí importante, ¿no? Y obviamente, pues esto nos hace chocar unos con otros, ¿no? Pero creo que la riqueza del análisis existencial es tratar de ver qué hay detrás de cada decisión, ¿no? De que ujú, debe haber una razón valiosa para elegir o no elegir hacer algo. Y bueno, a eso nos invita toda esta reflexión. No sé si quieras entonces que vayamos un poquito a esta parte ujú, de, del libro o del del libro. inicio, tú dime, ajá, Sí, pues el libro en sí, básicamente él contaba sus experiencias ya cuando él había sido liberado y estaba trabajando de vuelta en el hospital. Y las enfermeras, o sea, él hablaba y como que las enfermeras le sugirieron que les dictara sus experiencias y pues se puso todo esto todo este se hizo un manuscrito y ese libro se llamó Un psicólogo en el campo, en un campo de concentración.
¿no? Ese fue el primero, ese fue así como que el primer borrador de lo que ahora conocemos como El Ujú. hombre en busca de sentido. Entonces, esto fue muy, muy inmediatamente, en 1946, o sea, justo cuando se había acabado la guerra, se publicó este libro de un psicólogo en un campo de concentración en alemán, en Viena. Y la primera edición del libro fue exitosa. Entonces fue tan exitosa que dijeron, pues la editorial dijo, vamos a hacer una segunda edición. Pero Ujú. esa segunda edición ya no se vendió tan bien y Frankl se sentía como bastante decepcionado al respecto. Entonces pareciera que ya así iba a quedar todo. Por eso es que el camino está como medio empedrado, pero después se tradujo al inglés, ¿no? Y después se tradujo pues a más idiomas. En español le pusieron desde el campo de exterminio al existencialismo, desde el campo de la muerte al existencialismo. Y entre 1955 y 59 esa edición se vendió mejor, pero aún así no era como un bestseller. Era así como que un libro muy de nicho en el sentido de que sí tenía su público, pero como que ya parecía que no iba a exceder ese público, que no iba a tener una audiencia masiva. Y todo esto cambia gracias a Gordon Allport. Gordon Allport es un psicólogo muy famoso en Estados Unidos, era profesor en Harvard y en 1961 él le propone a una imprenta, a una editorial que se llama la Beacon Press, editar el libro, pero con una condición de agregarle una segunda parte a la historia bibliográfica con nociones básicas de logoterapia y análisis existencial. Y esa fue la fórmula mágica, porque fue entonces que ya el libro se convirtió en lo que es El hombre en busca de sentido y ahí sí ya se convirtió en un éxito rotundo. Y si ustedes todavía tienen o sea, si ustedes agarran una versión del libro actual, se van a dar cuenta que está dividido en dos partes y la primera parte se llama Un psicólogo en un campo de concentración. Es básicamente ese primer libro de 1946 que se vendió más o menos bien. Pero ya este libro, este sí ya es un éxito masivo. Para cuando murió Frankl, en 1997, el libro había vendido más de 10 millones de copias y se había traducido a 24 idiomas. Para 2022, estos fueron los números más actuales que encontré. Debe haber más actuales ahora, pero pues Google no más me dio esto y me dijo que para el 2022 se habían vendido más de 16 millones de copias, se ha impreso en 52 idiomas y además se incluyó en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington, donde se le declara uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos. Y como decíamos, el libro se divide en dos partes. La primera parte es la sección biográfica y esta se divide a su vez en tres fases y de esto ya podemos hablar. Para entrar bien a fondo y de verdad sacarle jugo en nuestros próximos episodios, podemos hablar de cada fase, ¿no? Ujú. Porque estas tres fases es donde se habla ya a fondo de los sucesos que ocurrieron en estos pequeños campos de concentración, porque el exterminio básicamente se llevó en los campos más pequeños, no en los campos más grandes, afamados, donde los que todavía ahora son museos y se pueden visitar, como Auschwitz, Bergen-Belsen. Obviamente ahí había cámaras de gas y murieron muchas personas, pero el verdadero exterminio fue en los campos más pequeños donde básicamente pues se ponía a los prisioneros a trabajar en un estado de desnutrición hasta que se morían. O sea, se morían trabajando como bestias de carga, básicamente. Y bueno, y sus cuerpos echados a una fosa donde ni siquiera los enterraban ni nada. Pero a ver, es bien interesante esto que vas diciendo, Lucero, porque bueno, Víctor Frank tiene su historia, pero el libro también tiene su propia historia, ¿no? O sea, fue cambiando de nombre, fue cambiando de países, de idiomas, y entonces vemos que, bueno, pues el libro tiene su propia historia que contar. Sin embargo, también, pues un poco aquí, tú vas diciendo, el libro se divide ahora en dos. A mí me gustaría agregar en tres, ¿no? No porque así esté dividido el libro, sino porque hay un prólogo de Allport, Cierto. que bueno, pues Ujú. también es por supuesto algo importante que pues es como una entrada, así lo veríamos yo, ¿no? Así lo veríamos un poquito, sí, de que un profesor de Harvard le ponga un prólogo a tu libro, a alguien que según no mal recuerdo hizo la prueba de 16 factores de personalidad, o sea, tiene un Ujú. peso importante en la psicología, no solamente por dar clases en Harvard, sino también por
pues quién era él, qué había aportado a la psicología. Y bueno, pues ubica a Víctor Frank como el más humanista de los existencialistas y obviamente pues se gestó una amistad importante también entre ellos, ¿no? Pero bueno, pues básicamente vemos que esta parte de la relación fue algo fundamental, ¿no? Muy interesante. Ya no nos va a dar tiempo, por supuesto, en esa sesión de entrar del todo a revisar los campos de concentración tal cual de lo que vivió Víctor Frank, pero sí quiero hacer este comentario. O sea, es verdad, muchas veces cuando pensamos en los campos de concentración, creo que debe ser una experiencia muy interesante, pero no solamente eran los campos de trabajo, ¿no? Había campos de exterminio donde literal la gente iba a morirse, ¿no? Ujú, Ahí era como más sin esperanza y había otros donde estaba esta parte de poder, ahora sí que puedo vivir si me mantengo o a lo mejor me va a tocar una cámara de gas o algo, ¿no? Y tal vez ahí voy a morir, pero había posibilidades y en otros literalmente era ir a la muerte, ¿no? ujú. Sí, es correcto. Y también algo más que yo quiero mencionar es que hablamos mucho del hombre en busca de sentido, pero no es el único libro de Viktor Frankl. Es su libro más vendido y técnicamente es el primero que escribió porque pues antes de esto él apenas iba empezando su carrera, había escrito artículos y tenía su revista, pero el libro en sí, este es básicamente su primer libro y él tampoco, o sea, él como que él lo que quería hacer era escribir el libro como de una manera casi catártica y no volver a tocar el tema. Pero por supuesto que como vemos, poco se puede planear como con tanto tiempo uno por adelantado. Y sí, técnicamente es el libro que más gente conoce, es el libro que ha leído todo el mundo, ¿no? Ujú. Ya la gente ya más metida en la psicología, en la logoterapia, pues obviamente ha leído tal vez toda su bibliografía o gran parte de ella, pero puedes, no sé, hacer una encuesta en la calle y vas a encontrar a gente que que no está muy metida en el mundo de la psicología ni nada parecido, que conoce el libro, que lo ha leído y pues sí, es su mayor éxito en ventas, no es su único libro, pero también fue en gran parte pues lo que le dio apertura a la logoterapia para que se convirtiera no solo en una corriente de psicología más, sino en la tercera escuela vienesa de psicoterapia, que no es poco decir, ¿no? Esto que dices del libro, también quiero mencionar, normalmente si buscan alguna página, blog, personas que, bueno, pues que han leído varias cosas, ¿verdad? Y como así dentro de los 10 libros que recomiendan leer en la vida, pues normalmente está El hombre en busca de sentido como uno de ellos, ¿no? Y hay gente que Ujú, a lo mejor no le hace tanto sentido, o también me ha pasado, hay gente que busca respuestas mágicas en ese libro y pues no es un ujú, libro de terapia, no es un libro, es un libro de historia, de la historia de Víctor Frankl, y que también tiene un poco de psicología, ¿no? Pero no es un libro que pues nos dé respuestas mágicas al sentido, pero a lo mejor lo que sí puede dar es esperanza, ¿verdad? Muchas veces creo que ese es el mensaje importante de cómo se puede, el ser humano tiene la fortaleza de pasar por esas condiciones. Tampoco dice que sea fácil. Yo creo que más que nada el mensaje es de esperanza para la humanidad, ¿no? Y que era un poquito lo que a lo mejor Víctor Frank, pues después quería transmitir, ¿no? Que el ser humano es algo más de lo que se dice, porque creo que es algo que menciona mucho y a lo mejor ya en nuevas ediciones, que bueno, pues se pensaba que el ser humano no podía o que iba a ser todos iguales, o que en esas condiciones pues nada más la sexualidad y después él comprueba con esa experiencia que, y no es que vaya para comprobarla, pero es gracias después a la reflexión que él puede ver que hay más cosas en el ser humano que no se estaban contemplando, ¿no? Y bueno, ujú. pues ya hablaremos más de esto y vámonos pues despidiendo, simplemente ahí compartirles, más bien preguntarles quiénes de los que nos escuchan han leído este libro, qué opinan, tienen preguntas al respecto para que nosotros pues podamos dialogar un poquito con ustedes y a lo mejor irlas incluyendo aquí en nuestro, pues en nuestro podcast, en su podcast también que les acompaña, ¿no? Lucero, pues tú, ¿qué quieres decir para ir cerrando el día de hoy?
Pues sí, también si alguien nos quiere compartir cuándo leyeron el libro y si lo han releído, porque yo sé que para mí, así como tú dices, da esperanza y da perspectiva, ¿no? A mí me parece que este es un libro que pone las cosas en perspectiva y yo he como que he agarrado la costumbre de releerlo cuando en momentos como que críticos o difíciles de la vida y cada vez que lo lees con una mayor edad, con un mayor entendimiento, pues es como que diferente, ¿no? Como que hay las cosas que te resuenan más son distintas, los pasajes que más te mueven son distintos y también si alguien nos quiere compartir eso, pues estaría muy interesante. Ujú. Sí, nuestra relación con el libro va cambiando también, por supuesto, y Ujú, yo al menos unas 4 veces lo he leído también y ha sido ujú. siempre diferente, ¿no? La Sí, primera fue yo la peor. también, generalmente es así. Yo también me acuerdo que yo lo he prestado o regalado varias veces y justo me acordé porque pues hoy agarré mi copia, como que dije, iba a revisar algo y lo primero que me encontré es que tiene una notita de la última persona a la que se lo presté, que básicamente me agradece y me dice que pues que le sirvió mucho, que aprendió mucho de haberlo visto y ni siquiera me acordaba, ¿no? Así como que literal lo abrí porque quería consultar algo para ver si estaba correcto la investigación y es lo primero que veo, ¿no? Una notita. Muy bien, Lucero. Pues muchas gracias, gracias por haber estado aquí. Ya terminamos un capítulo más de todo esto y nos vemos, bueno, pues nos vemos la siguiente semana por acá para ahora sí entrar de lleno a esta parte de los El libro. campos de concentración y la vivencia de Víctor Frank. Cuídense mucho, es un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos para la próxima. Bye.